Buenas tardes, ingeniera Milagros Pilar Ramírez. Soy Robert Fran Navarro Castillo, del curso de Construcción 2 y expondré acerca del taller número 5 de las actividades que desarrollamos en esta. Primero, necesitamos conocer las herramientas y materiales que hemos realizado, que hemos usado en estas actividades. La primera es la regla de aluminio, luego un badilejo, una plancha, un tortol. También necesitamos los encofrados de madera para la escalera, los dados de concreto y el nivel de mano. Como materiales tenemos el acero, por ejemplo el acero 3 octavos para el encofrado. También necesitamos cemento, también necesitamos acero número 16 para el amarrado, en este caso es el negro. También utilizamos los cerámicos para el frotachado, también agua para poder mojar y humedecer nuestro material para el posterior terrajeo. Empezamos con la actividad 1, la cual es el encofrado de escalera, pero primero necesitamos la colocación del acero en la escalera. Para colocar el acero en la escalera se necesitan las medidas de acuerdo al plano. Y nuestro plano y bueno, en la actividad ya teníamos preestablecido las dimensiones de estos aceros. Solo se verificó que esos cumplieran con las mediciones, las longitudes, y nos encargamos de medir la ubicación de acuerdo a su desplazamiento que nos da el plano. Bueno, en las imágenes se puede observar cómo mis compañeros amarran el acero con el tortol, la parte de los aceros del centro con los aceros de la parte inferior. Y también se coloca los dados de concreto para que el acero no esté en contacto directo con la superficie y así evitar corrupciones o daños que afecten al concreto como la humedad o contacto con el clima. Y también mejora su resistencia frente a incendios, que si estuviera cerca sería más riesgoso. Bueno, después de amarrar el acero con los alambres y de verificar que esté bien puesto de acuerdo a las medidas, a la ubicación y a los desplazamientos, por se prosigue con el encofrado de escalera. Pero es importante mencionar que si la colocación del acero es incorrecto, puede afectar enormemente a la resistencia bueno, no enormemente, pero se afecta a la resistencia y a la ubicación de de la estructura, de la resistencia de la estructura. Bueno, afecta el comportamiento estructural, porque una se quedaría como una escalera sin estabilidad y con errores en sus pasos. Después se prosigue con el encofrado de escalera. Después de tener amarrado la escalera, se colocan los pasos para el siguiente vaciado. Aquí se colocan esos platos, esos pasos, clavando en las esquinas de estos encofrados de madera. Pero también se debe verificar las indicaciones del plano con las medidas, porque cualquier error puede afectar a las dimensiones de los pasos y esto generaría más errores en el futuro y problemas mucho más que estéticos. Bueno, terminando con la escalera, continuamos con la actividad número 3, la cual es el vaciado de contrapiso. También el acabado de frotachado y el pulido en losa de 1 metro por 60 por 1,20 con bruña central. En este caso ya tenemos ya una base predeterminada con una medida. Primero se verifica que la superficie esté limpia o en todo caso lo menos desnivelada posible. En esta actividad también se necesita humedecer la base con agua para mejorar la adherencia del cemento y para evitar que haya suciedades como partículas sueltas. Después de humedecer se trabaja la mezcla. Esta mezcla debe ser uniforme y
debe haber una buena relación de agua y cemento para su trabajabilidad. Ya, en las imágenes se observa cómo después de aplicar la mezcla colocamos los dos guías, que son esos cuadraditos que nos permiten ver qué tan nivelado está. Nosotros necesitamos tener un buen nivel en esta mesa o en todo piso para poder evitar eh, eh, accidentes. Y una vez que está nivelado, se coloca una bruña en el centro para poder realizar ese corte o, bueno, se, se coloca esa bruña central para poder dar el acabado y evitar fisuras en el futuro. Porque si no hubiera esa bruña, los cortes o esos puntos que generarían un corte en nuestra superficie de esta losa. Y al tener la bruña, esas fisuras van dirigidas alrededor de esa bruña. Bueno, continuando, se procede con el cerrajeo de una cara de muro de 1 metro por 1 metro, 1,20 m de largo, de alto, por 10 centímetros de ancho. Ya tenemos estas caras preestablecidas. Lo primero que tenemos que realizar es humedecer la cara para que el cemento no absorba tanto agua. Una vez humedecido la pared, se aplica la mezcla, que es una relación de agua y cemento que lo convierte en un material muy trabajable, que se pueda lanzar y que este pega a la pared. Se debe tener mucho cuidado porque el material, al no pegar bien, se resbala y genera más retrasos y se puede llegar a tener un material que esté contaminado por el suelo. Una vez que se tiene el material, toda la parte superficial con el material de mezcla, se realiza la colocación de guías, como en el caso de los anteriores, para poder aplicar la regla de aluminio. Una vez aplicada la regla de aluminio, nos permitirá tener una superficie lisa y recta y nivelada. Una vez que esté nivelada, si el material de la mezcla está muy húmedo, se procede a colocar cemento para poder absorber la humedad. Asimismo, se utiliza una paleta de frotachado para poder darle una superficie más lisa a nuestro tarrajeo. Esto se prosigue hasta tener un material liso alrededor del centro y se termina con los frotachados alrededor de la alrededor de esta pared, es decir, los lados. Se verifica el lado izquierdo y derecho y la de la parte de arriba. Continuando con las actividades, se realiza la instalación y fraguado de enchape cerámico de 20 por 30 centímetros en la otra cara de la placa de concreto de las mismas dimensiones. En esta actividad también se realiza la limpieza, se verifica que no hay material ni suciedades en la pared que pueda afectar el pegado. Una vez que esta superficie esté limpia y firme, se aplica un pegamento, en este caso un mortero, y este mortero debe estar delineado, como se ve, como con dientes, como raspados para mejorar la adherencia del futuro cerámico. Para colocar el cerámico, primero se necesita una guía, una superficie guía que nos permitirá tener un orden y un nivel fijo para poder seguir con las cerámicas. Una vez que tenemos una firmeza en la primera colocación de los cerámicos, esta línea de referencia debe ser uniforme y debe estar bien presionada para evitar así separaciones y juntas irregulares. Se coloca también las estrellitas o las cruces para poder tener una separación o una junta mínima y también tener esa estabilidad y uniformidad que se quiere del material de cerámico. Nos permitirá tener mejor precisión. Y se coloca la segunda capa, se evidencia que el cerámico debe estar pegado uniformemente
y se colocan las cruces para poder tener una mejor distribución y se repite el proceso. Continuando, nosotros nos centramos en las innovaciones constructivas también. En este proceso consideramos que en el caso del tarrajeo y los materiales que necesitan mucha agua, puede generar complicaciones al momento de poder encontrar la dosis perfecta o una dosis que nos permita tener manejabilidad o trabajabilidad con el material. Por eso consideramos necesaria la incorporación de aditivos que permitan mejor plastificación de estas mezclas o reductores de agua, lo cual nos permita tener una mezcla más trabajable sin sacrificar la resistencia y lo cual facilita el frotachado y mejorar el pulido futuro. También consideramos que es una buena opción tener un nivel láser rotativo que nos permita tener el mayor nivelado en comparación al aluminio en diferentes áreas a donde no podrá llegar la regla. Y también una mayor precisión en la horizontalidad de las losas. Nosotros consideramos la seguridad importante también porque el cemento nos puede quemar, los golpes de las herramientas o una mordida con las herramientas es una lesión que se puede evitar si se usan los CPPs adecuados, porque estamos trabajando también con situaciones con materiales metálicos que pueden ser contaminados o las quemaduras de las sustancias como el cemento. Por ello es necesario el uso de PPs, de guantes, cascos, zapatos de seguridad, lentes y los requerimientos que se necesitan para ingresar a los talleres. Nosotros consideramos que el, consideramos que los planos, tener una buena interpretación y un buen trazado inicial de esos planos, nos permite un mayor velocidad al momento de realizar los trabajos y tener menos errores y estar revisando los materiales, los planos una y otra vez. También es importante el contrapaso instalado porque si se genera un mal contrapaso, esto genera una mala nivelación y futuros errores en las dimensiones y con ello errores en la estructura de nuestro edificio. Bueno, y es importante también tener un buen nivel de apuntalamiento en el caso del encofrado para evitar futuros errores en las separaciones o fugas de la lechada. Bueno, nosotros tenemos recomendaciones como mejorar la geometría y la separación de los aceros. También tener mayor práctica porque se desconoce cómo son conocimientos no tan que se adecúan y que se mejoran con la práctica. Es necesario mayor involucramiento de nosotros como futuros ingenieros en estas labores para poder entender y poder corregir y no tener tantos atrasos o tener un mejor desempeño en el proceso de todo, bueno, de estas actividades futuras. Eso sería todo. Muchas gracias.